Hola familia y amigos, este es su programa Generaciones Bendecidas y pues queremos hoy, este día que es muy especial, bendecir y felicitar a cada una de las mamás de las diferentes iglesias, de los diferentes lugares donde nos escuchan, donde nos ven. Pues esperamos que hoy reciban muchos abrazos, muchas bendiciones, muchos besos, especialmente de nuestro Padre Celestial. Y hoy estamos estrenando serie. Así que pues les invito a que nos acompañen y podamos estar estudiando la bendita palabra de Dios y que entre a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón y que podamos ser hacedores de la bendita palabra de Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis en su capítulo 2. Y dice así: mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras versiones dice en medio del jardín de Dios. Y pues realmente nosotros sabemos muy bien que este mensaje es para las diferentes iglesias que existen, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia era un lugar en el cual pues Pablo había sembrado la palabra de Dios y había inaugurado, instalado, había abierto una iglesia en este lugar. Este lugar se conocía como un lugar idólatra, un lugar en donde había mucha perversión, mucho pecado. Sin embargo, ahí estaba el pueblo de Dios plantado para hacer luz en medio de las tinieblas. Y es que muchas veces nosotros también somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Quizás usted esté rodeado de gente que no cree en Dios, pero usted es luz para estas personas. Usted tiene que dar un buen testimonio, tiene que dar un buen ejemplo de lo que usted es, de que usted es cristiano, de que usted sigue a nuestro Señor Jesucristo. Y, y también en nuestra casa, ¿va? Nosotros tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos. Nosotras que somos madres, pues tenemos que aprender de Dios para poder enseñar a nuestros hijos y tratar de vivir una vida de acuerdo a cómo Dios quiere que nosotros la vivamos. Nosotros vamos a estudiar acá este primer mensaje. Sabemos que estos mensajes han sido dados a las diferentes iglesias. Iglesias que pues fueron en el pasado, pero que también como que si son prototipos o son ejemplos de que también en nuestra época hay iglesias de esta manera, pero también se refiere al propio creyente, no solo a las instituciones, podríamos decir, sino que también a las personas. Entonces usted podría decir, bueno, yo puedo ser como
la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que tenía muchas cualidades, pero también habían algunas cositas que Dios le estaba mostrando para que esta iglesia, esta persona, en nuestro caso, podamos arrepentirnos y cambiar nuestra manera de ser, de vivir, si hasta aquí nosotros nos identificamos con esta iglesia de Éfeso. Se dice en el primer versículo, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto es a los líderes, a los pastores, a los que están dirigiendo. Pero como les repito, también es para cada uno de nosotros. El que está hablando es Jesucristo. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Nos vamos a detener ahí por un momento. Realmente nosotros, Dios nos conoce. Quizás nosotros podamos engañar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros amigos, pero quien realmente nos conoce tal y como somos es Dios. Podemos poner el ejemplo de una radiografía. Cuando usted va a que le hagan una radiografía, pues es para que puedan observar cómo están sus órganos por dentro, ¿verdad? Podríamos hablar de una radiografía de las muelas, de los dientes, para ver cómo está su raíz, para ver si hay alguna infección, para ver qué es lo que está sucediendo dentro de usted, que a simple vista no se ve. Entonces, aquí Jesús dice, yo te conozco. Estoy enterado de lo que tú haces, ¿verdad? Estoy enterado de lo que hay en tu interior. Y es que muchas veces ni nosotros mismos conocemos cómo está nuestro interior, pero para Dios no hay nada oculto y Él conoce cada una de las facetas y de todo nuestro ser. Todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que hay en nuestro corazón, cosas que muchas veces nosotros ni estamos enterados. Sin embargo, Dios ve nuestro interior. Y es como un tipo de examen, ¿verdad? Que Dios nos pasa o nos muestra, porque ahí es como cuando se ve todo detalladamente. Y vamos a leer entonces también lo que dice la palabra, la bendita palabra de Dios. Nosotros podemos ver y quizás nosotros no estamos enterados de lo que pasa en nuestro interior. Y desconocemos muchas veces, no nos imaginamos lo que está pasando en nuestro interior, lo que estamos pensando, los sentimientos que hay en nuestro ser. Sin embargo, Dios nos conoce, entonces es muy importante que cuando Dios nos habla, nosotros estemos abiertos a esta bendita palabra de Dios, porque muchas veces, como dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Vamos a leer en el Salmo 139. Por aquí está el Salmo 139 y en su versículo del 1 al 4. Y dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces, aquí realmente está diciendo a que Dios conoce nuestros pensamientos. Aún antes de que hablemos, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Y muchas veces este versículo lo ponemos para cuando estamos hablando con Dios, cuando estamos en oración. Sin embargo, Dios ya conoce nuestras intenciones, lo que hay dentro de nosotros. Y es muy importante que nosotros reaccionemos cuando Dios nos habla,
que pongamos atención, como dice acá, que escuchemos lo que Dios nos va a decir y que nosotros hagamos un autoanálisis de cómo es lo que realmente Dios dice y lo que yo pienso, porque muchas veces no se va a concatenar, no se va a alinear, porque nosotros pensamos de una manera y puede que sea de otra manera lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces aquí dice Jesús, ¿verdad? Yo conozco muy bien cómo eres, qué está pasando dentro de ti. Y sigue hablando que también dice que ha sufrido la persona, ¿verdad? Dice, y he visto tu sufrimiento y tu paciencia, sin embargo has perseverado. En esta ciudad de Éfeso había mucho pecado, había mucha idolatría, y entonces esta iglesia se había mantenido fiel, se había mantenido estable. Y muchas veces nosotros también como miembros del pueblo de Jesucristo, nosotros también nos mantenemos fieles a pesar de las circunstancias, de las dificultades que puedan haber en nuestras vidas. Nosotros nos mantenemos fieles, seguimos buscando a Dios, seguimos tratando de servirle, seguimos tratando de hacer las cosas correctamente, a pesar de que en nuestras circunstancias o lo que nos rodea están mal, las demás personas están pecando, están fallando. Sin embargo, nosotros tratamos de seguir a Jesucristo y tratamos de seguir adelante, perseverando en las cosas de Dios. Entonces, esta iglesia en su principio fue perseguida y sin embargo siguió adelante, ¿verdad? Nosotros también muchas veces hablaba con una amiga y dice, bueno, a mí yo tengo persecución, yo estoy sufriendo persecución. No es de alguna entidad o algo así, sino que es de mi propia familia. Y qué tremendo que nuestros propios, pues las personas más cercanas quizás a nosotros, por el hecho de ser cristianos, nos persigan, nos maltraten, nos humillen, nos hagan daño. Sin embargo, lo importante es seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Y esta iglesia había tenido esa perseverancia, había tenido esa paciencia de seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles. Esta iglesia se mantenía. Entonces también le dice acá de que había, que Jesús veía que esta iglesia rechazaba a los malvados. Y esto es cuando nosotros también rechazamos la maldad, el pecado. Cuando confrontamos, ¿verdad? Muchas veces a nuestros hijos y le decimos, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás viendo no es correcto. Y también cuando nosotros pues no toleramos el pecado, no toleramos la maldad. Y entonces Jesús le estaba diciendo que reconocía esto en él, que igual que él no toleraba la maldad. Esta iglesia también había sido paciente y obediente. Muchas veces nosotros nos mantenemos así, ¿verdad? De una manera con paciencia, tratando de seguir adelante, tratando de hacer las cosas correctamente, obedeciendo los mandatos que Dios nos da, obedeciendo todo aquello que pues Dios realmente nos ha dicho y nosotros lo queremos hacer con todo nuestro corazón. Pero muchas veces, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios, si realmente nosotros somos obedientes o nos hemos convertido en gente legalista o en gente que pues no está haciendo las cosas como dice la palabra de Dios, sino que nos estamos yendo a otros extremos. Esto es de preguntarle a nuestro ser, a nosotros mismos, cómo estamos comportándonos, si estamos comportándonos realmente como dice la palabra de Dios o lo estamos haciendo como dicen los hombres. Entonces, esto es un como autoexamen. Y también dice acá en los versículos que siguen, dice, vuélvete a tu primer amor. Actúa como al principio. Entonces, nosotros tenemos que recordar, porque dice, recuérdate.
Entonces tenemos que ir como cuando nosotros empezamos en el mundo cristiano, cuando empezamos nuestra relación con Jesús. Aquí se habla de Éfeso. Esta iglesia, cuando muy empezó, pues era perseguida, era tildada, era pues, le estaba, como quien dice, estaba con pruebas, con situaciones difíciles. Sin embargo, ellos estaban involucrados en amor, ellos se amaban los unos a los otros al principio, ¿verdad? Conocían de Dios, tenían un conocimiento de la palabra de Dios, y es que muchas veces nosotros también conocemos la Biblia, conocemos muchas veces los versículos, incluso algunos los tenemos de memoria. Entonces, esta iglesia también conocía mucho a Dios, tenía buen ejemplo que se le había dado, pero habían fallado porque se había enfriado el amor. Recordemos que Pablo estuvo ahí como maestro, como instructor, como apóstol. Él les estuvo enseñando, les dio un magnífico ejemplo. También estaba Priscila y estaba ahí el esposo de Priscila, que es, ahí ahorita no me recuerdo del nombre. Sin embargo, ellos tuvieron el buen ejemplo. Priscila, Aquila. Aquila es el nombre de este personaje que fue relevante en la iglesia de Éfeso, quienes les daba enseñanza, pero también les daba un buen ejemplo. Sin embargo, esta iglesia se fue enfriando de tal manera que el amor, el primer amor, se fue menguando, fue disminuyendo. Y entonces Jesús le dice a esta iglesia: vuélvete a tu primer amor. Y nosotros quizás podamos recordar también cómo era al principio, cuando muy reconocimos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. Pues yo me recuerdo que me encantaba el hecho de ir a evangelizar, a predicar, y lo hacía de casa en casa. Y recuerdo muy bien porque yo ni sabía nada, pero yo tenía tanto deseo de que la gente pudiera conocer al Jesucristo que yo conocía, que me había liberado, que me había sanado, que me había ayudado y que yo había conocido. Yo quería que todas las personas conocieran a Jesús de la misma manera que yo lo estaba conociendo. Era tanto mi ánimo, mi deseo de enseñar, de mostrarles, de compartir la riqueza que yo había encontrado en Jesús, que bien me recuerdo de que iba de casa en casa y tocaba a la puerta y le decía: ¿me permite hablarle de Jesús? Y pues habían personas que me decían: sí, pase adelante. Y me recuerdo bien una vez que fui a una casa, la señora me abrió muy amablemente la puerta de su hogar y me dijo: pase adelante, que están mis hijos, entonces le podemos escuchar. Y pues como yo estaba empezando, yo empecé desde Génesis y me fui hasta Apocalipsis y en todo un poquito de cada cosa. Y cuando yo miré a las personas, ya se estaban durmiendo, yo las estaba aburriendo, pero mi deseo, mi anhelo era compartir de Jesús. Y entonces yo le invito a que usted se recuerde cómo eran sus primeros días cuando usted conoció a Jesús, ¿verdad? Íbamos temprano a la iglesia, no nos importaba si nos hacían caras o no, no nos importaba si nos daban la bienvenida o no. Nosotros íbamos con toda la alegría de nuestro corazón porque teníamos hambre de Dios. Pero imagínense, 35 años después, ¿cómo estaba esta iglesia de Éfeso? Ya estaba, estaba bastante desanimada en cuanto a dar amor. Ya había ella perdido su primer amor. Y dice Jesús, ¿verdad? Vuélvete a mí para que puedas tú envolverte de amor, para que también puedas tener amor por los demás. Entonces, vamos a ver en Primera de Juan, en su capítulo 5 y verso 4. Vamos a ver la Primera de Juan en su versículo 5 y capítulo 4, versículo de 4 al 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí ya está hablando sobre la parte final de nuestro estudio de hoy, que dice que nosotros venzamos, dice aquí en Apocalipsis, el que vence es el que cree en Jesús. Entonces recordémonos que tenemos que volver a nuestro primer amor. ¿Y cómo es volver a nuestro primer amor? Volver a buscar a Jesús, estar fervientes en la oración, fervientes en el servicio, fervientes en el hecho de que nosotros sabemos que Jesús está en nuestra vida, pero si a nosotros ya se nos ha olvidado, ya por el tiempo que tenemos de ser cristianos, ya tomamos las cosas como que sí, sí, tengo que ir a la iglesia, sí, voy a leer la Biblia, algo así como muy desapasionado. Entonces, la invitación de hoy es para que nosotros podamos volver a los caminos que Dios tiene para nosotros. Y quiero leerles lo que dice en Isaías 44, en su versículo 21 al 22. Y dice: Recuerda, Israel, que tú eres mi fiel servidor. No te olvides de mí, porque yo soy tu creador. Yo hice desaparecer tus faltas y pecados como desaparecen las nubes en el cielo. Vuelve a obedecerme, porque yo te di libertad. Esto lo estoy leyendo en un lenguaje actual, pero usted puede leerlo también en la Reina Valera. Y es que realmente Dios nos está haciendo la invitación a que volvamos a nuestro primer amor. Y que nosotros podamos tener ese entendimiento de buscar a Dios con todo nuestro corazón. También aquí hablaba sobre los nicolaitas. Estas personas eran aquellos que estaban orgullosos de lo que ellos podían hacer. Ellos tenían ese orgullo en su corazón de que ellos podían hacer las cosas. Es cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, de que lo que diga el pastor, porque muchas veces hay algunos pastores que lamentablemente se vuelven pues dictadores, ahí sí que con un autoritarismo, que lo que ellos digan es, y entonces ahí ya hay orgullo, ya hay falsedad, porque lamentablemente muchas personas confunden, ¿verdad? Son fieles a una denominación, a una iglesia, a un templo, pero se olvidan de Jesucristo. Y hay lamentablemente malos maestros que pues enseñan que lo que ellos digan, algunos pastores, ¿verdad?, que se creen dueños de la iglesia y piensan que como ellos están en ese liderazgo, pues pueden ellos lo que ellos digan. Y no es así, mis queridos hermanos y amigos, porque el que tiene la última palabra es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver si estamos sirviéndole a un pastor, a una iglesia, a alguna denominación, o si realmente le estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, porque una cosa es realmente trabajar para Dios y otra cosa es trabajar con Dios. Y espero yo que ustedes puedan tener ese amor ferviente para poder trabajar con Dios a la par de Él, porque Él nos invita a que trabajemos juntos, a que vayamos juntos y que no solo tengamos un conocimiento sobre Él, sino que tengamos una amistad, una relación con Él. Y entonces estábamos hablando que aquí dice Jesús que el que vence es el que cree en el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que vencer al final creyendo en Jesucristo. Pero vamos a leer lo que dice en Primera de Pedro 1:22. Está aquí cerquita, entonces Primera de Pedro 1:22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y es que realmente este es
como quien dice, la pauta que nos da que cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros nos volvemos a nuestro primer amor con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo, entonces va a haber amor en nosotros para poder amar a nuestro prójimo. Si no tenemos amor a Dios, no vamos a poder amar a los demás. Entonces es importantísimo que nosotros podamos al final volver a nuestro primer amor y que tengamos este desafío de amar a Dios y a nuestro prójimo. Si usted, ya hay muchas personas que le caen mal, que usted ya no tolera, que ya no, usted vea, examínese, investigue si realmente usted ama a Dios, si usted tiene a Jesús como su primer amor, y si no, vuélvase a Él. Usted recuerde cómo fue cuando usted recibió a Jesucristo, como cuando muy conoció a Jesucristo, cuando usted estaba en su primer amor. Es como cuando los novios, ¿verdad? Están ellos enamorados, ya quieren verse a cada ratitos, ya no quieren dejar de verse, ya no quieren dejar de hablar, ahí se están en el teléfono prendidos. Y pues así tendríamos que estar nosotros, ¿verdad? Volver a nuestro primer amor, estar con Él, así como al principio, amarlo, hablar con Él, tratar de conocerlo a Él a través de la bendita palabra de Dios. Entonces, este es el desafío, que usted recuerde y vea si usted ha descuidado el amor de Dios, el amor que usted le tiene a su Padre Celestial y el amor que usted le tiene a su prójimo. Entonces, esta es la invitación para el día de hoy, y mi oración es para que Dios nos pueda ayudar a volver al primer amor, que nosotros siempre nos mantengamos encendidos en amor a nuestro Padre Celestial y en amor a nuestro prójimo. Padre, gracias porque nos amas, Señor, con un amor ferviente. Te pedimos perdón, Señor, y reconocemos que pues hemos dejado, Señor, nuestro primer amor, pero hoy queremos, Señor, pedirte que nos ayude, Señor, a estar llenos de ti, llenos de tu amor, para poder también tener amor por los demás, para que podamos, Señor, amarnos los unos a los otros. Pero para poder hacer esto, Señor, necesitamos estar llenos de ti, llenos de tu amor, llenos de tu favor, llenos de tu misericordia. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Y bueno, les invito a que me puedan seguir en mis redes sociales como Generaciones Bendecidas, Lourdes Herrera, en YouTube. En Facebook me pueden encontrar como Lourdes Herrera. Un abrazo. Hasta pronto. Bendiciones.